en tu nombre y en tu presencia. Te agradezco mucho. También bendice a todos los presentes de este grupo y de todas las personas que han de escuchar, por tu inspiración, Señor, Margarita nos va a dar sus enseñanzas. Bendito seas, Señor. Quedamos atentas a tu bendición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, ya estamos ingresando a YouTube. Buenos días, Florinda, Mariluz, Sani, bendito sea el día de hoy maravilloso, de neblina, pero con una calma, una tranquilidad. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el concepto del yo falso y el yo verdadero, ¿sí? Traten de tener a mano un papelito, lapicero para que hagan anotaciones, cómo transformar del yo falso al yo verdadero, ¿sí? Todos estos temas vienen tocados en Seisho no Yen, el maestro Masaharu Taniguchi. Yo hice un estudio cuando tenía abierta la casa donde vivía en Surco, y nos dieron este curso de etiqueta. Entonces son libros chicos y es acción educativa. En esos libritos estuvimos haciendo como una especie de unos módulos y haciendo estudios. Así que de acá he sacado el yo falso y el yo verdadero. Temas muy, muy maravillosos, temas que nos van a ayudar mucho a abrir mente y concientizar verdaderamente lo que deseamos nosotros que se manifieste, ¿sí? Cuénteme antes de empezar, aunque ya hemos empezado con el saludo, con la oración. Cuéntenme, amiguitos, ¿qué les parece? Si tienen alguna pregunta durante la exposición, pueden abrir su micro, que encantado de escucharlos porque va a ser un alimento para todo el grupo, las experiencias que puedan tener ustedes, ¿sí? Así que no se preocupen si desean hablar, porque no debe de ser un monólogo donde ustedes escuchan, sino las participaciones ayudan a todo el grupo. ¿Les parece? El día, no sé si ustedes han visto, porque se colgó en YouTube, hicimos la reverencia a la tierra, el Día del Campesino. Ustedes lo pueden ver si abren el YouTube y pueden experimentar, pero sería hermoso que los que no puedan unirse en forma presencial, pues podrían hacerlo y hasta fines de mes pueden hacerlo en su casa con una maceta. No necesariamente tienen que tener un jardín, pero si tienen plantitas, los pueden hacer alrededor. Y empezar a ver qué hermoso es cuando uno comienza a agradecer todas las dádivas. ¿Por qué? Porque cada semilla, cada fruto, cuando nosotros ingerimos a través del alimento, se conecta con nuestro yo verdadero. Entonces pasamos el frijol, el arroz, viene a ser uno mismo, porque ya se acopla a nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que se acopla al cuerpo de acuerdo a la verdad, de acuerdo a los conceptos muy claros, a los conceptos verdaderos, se manifiesta todo el bien en nuestro cuerpo y la salud plena. Pero si tenemos guardado distorsiones, creencias distorsionadas, entonces cualquier alimento vamos a creer que nos perjudica, porque es parte también de nuestro cuerpo, ¿sí? Esos temas lo van a escuchar durante toda la exposición. Buenos días, Mechita, ¿cómo estás? Buenos días. Edgar, buenos días. Yo acá las anoto la conexión de cada persona, ¿sí? Bueno, ahora sí empezamos, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Buenos días, Margarita. Buenos días, Ed. Gracias por todo.
¿Están practicando Ay, los datos que ustedes ay, piden y trato de darles a conocer? Sí, ¿Sí? sí, sí, Qué sí. bueno. ¿Les está haciendo efecto? Bueno, me parece que un poquito. Yo Ya, creo que va a ser poco a poco. sí. Ahora lo vas a entender cuando escuchan con los oídos espirituales y el tema que voy a exponerles. Por eso escogí el yo verdadero y el yo falso. Ustedes no sé si en YouTube, empezamos en el YouTube, aparece este personaje que es hindú, que llena también mucha agrupación de personas que lo siguen. Saharu creo que le dicen, no me acuerdo si es así su nombre, no anoté, que tiene barba blanca, es bien mayor y maneja moto. Estuvo un poquito delicado de los pulmones, de los bronquios, porque le había, como maneja moto, había mucha tierra en el camino y había absorbido, por más que se haya cubierto, había absorbido el polvo. Ya es muy mayor. Florinda, ¿tienes abierto tu micro? Margarita, se me ha extraviado, no sé cómo retroceder. A ver, un Ya, ratito, por favor. yo lo cierro, no te preocupes. Sí, por favor, sí. Ya está cerrado, Florinda, no te preocupes, ya. ¿Cómo se apellida este personaje? No sé si ustedes tienen presente Sanguru. Sanguru, Sanguru se llama. Es un hindú. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Bueno, y este personaje contaba sus experiencias. Cuando era niño, él observaba a mucha gente y observaba que cada uno tenía sus experiencias, iban y venían. Y él tenía los implantes de creencias de otras personas, de la ciencia, de la religión. Y él comenzó en su paso de la vida a sentirse un poco incómodo con todo lo que veía en sus ojos, ¿no? Y él en un momento comenzó a decir, es esto, como que es esto todo, que tiene que repetir lo mismo que le dice una persona a otra persona. Conforme iba creciendo, él comenzó a pararse enfrente de un templo y veía a la gente que salía después de escuchar las tremendas oratorias de la gente que asistía, y las veía. A veces él hablaba bien claro y decía, hasta escuchaba chismes de la gente, hasta se burlaban de Dios, de la persona del predicador, y comienzan a comentar. No veía mucha alegría en sus rostros. Y después él narra y habla de cuando también veía cómo salían de un restaurante, la gente se alegraba más. Tenía otro rostro muy diferente a la gente que asistía a un templo. ¿Cuál era la diferencia? Decía, por sus creencias que tenían, implantadas por otras personas, por la ciencia, por la religión. ¿Qué es lo que de repente nos ha pasado a nosotros? Entonces, en ese caminar, él comenzaba, decía, yo no me gusta, como que no le gustaba esto, y comienza a ser más observador. Y al ser observador comienza a observar una hoja y la contempla buen rato y comienza a sentirse extasiado por la hoja, por la piedra, por todo. Y llega un momento a permanecer una hora a veces contemplando las cosas y siente un éxtasis al contemplar y entrar en sí mismo, en su interior, y reconocer su yo verdadero. Y al hacer eso, siente un éxtasis y un deseo inmenso de llorar, pero no de tristeza, sino de algo que él encontró y que de repente iba en búsqueda de lo que verdaderamente era yo.
Entonces él, en uno de los juegos que hacen allí en la India, se fracturó el tobillo y tenía asma crónica. Y él, en el momento que entra en ese éxtasis de encontrar su yo verdadero, ese gozo que venía de adentro, decía, yo soy co-creador. ¿Cómo tengo esto adentro? He descubierto un gozo inmenso y una paz adentro. Entonces, todos los seres humanos son co-creadores de las cosas que les suceden desde el exterior. Y si soy yo co-creador de todo y lo estoy descubriendo, ¿por qué tengo este dolor y este sentimiento encontrado del asma que no me deja respirar? Como yo tengo un creador dentro, yo puedo decir a mi creador para que suelte mi tobillo y mi asma crónica. Y él entra en profundo silencio a observar dentro de él y comienza a trabajar con su creador. 1 hora estuvo en ese éxtasis y en 1 hora comienza a regenerarse el hueso del tobillo y nunca más le dio el asma crónica que tenía, aparentemente. Él descubrió que nosotros somos responsables de entrar en nosotros mismos porque somos co-creadores. Ahí es donde nos implanta la divinidad y nos dice, son creados a imagen y semejanza. Pero como venimos de padres, de mente colectiva, de iglesias, de creencias escolares, de todo, la universidad, la ciencia, todo, nos vamos retirando un montón de esa verdad y escondiendo nuestro yo verdadero para que el yo falso se manifieste en nuestra vida. Y tenemos que pedir auxilio a los médicos, a la ciencia, a la botica, fármacos y un montón de aditivos. Y por más que externamente yo leo un libro, no ingresa mi psique mental y no puedo usar todos los condimentos de la verdad para entrar a eso, ser co-creador. Yo les menciono algo, ¿no? Mucho se habla de meditaciones sí, pero yo descubrí algo muy sorprendente. La meditación es la contemplación. Y yo como venía todos los lunes aquí a la playa, verano, primavera, otoño, invierno, y me bañaba todos los lunes y venía con algunas amiguitas, yo manejaba antes carro, venía yo a la zona donde yo ahora vivo por Pulpos y hacíamos meditación y descubro después que podía orar a las almas del mar. ¿Cómo? Una vez me fui con una amiguita al Callao, a la punta, y ella como tenía el tercer ojo abierto, ella visualizó a un soldadito en un bote, que en esos sitios del puerto del Callao liberaron muchas guerras, muchos conflictos bélicos, y cuántos jóvenes terminaron su vida peleando por la bandera o por el país, ¿no? Entonces, ella vio eso y yo ahí es donde abro mi mente y dije, ¿cuántas almas varadas en el mar y no han sido encontradas? Y yo no hago nada, decía. Y como venía todos los lunes a la playa, empezaba a orar la sutra para las almas del mar. Y después el mar jugaba conmigo porque estaba alejado y me caía ya una gotita. O recogía piedras estando muy cerca del mar y sin embargo el mar tiraba un poco de agua en mi espalda. Yo volteaba y decía, ¿pero quién me ha tirado? Yo creía que era mi amiga la que me estaba jugando conmigo. Y no, era el mar. O sea, el mar y yo, sin darme cuenta a la hora de contemplar rezando la sutra, el mar estaba dentro de mi ser porque yo era co-creadora. Y no me detenía a observar o interpretar qué es lo que pasaba. Y el mar comienza a darme regalos que eran piedritas blanquitas, en la cual comencé a hacer un jardín zen con arena que llevaba. Cuando comienzo a ver, yo a veces me quedaba en un silencio y contemplaba al horizonte. Qué hermoso el sol, el sol, sobre todo el sol, miraba, pero con los ojos abiertos, pero con una contemplación. Y en ese momento veía cómo el sol se movía y había un montón de auras de color, pero más fuerte era el color turquesa.
que envuelve ahora el nombre de Mechita en su icono, ¿no? Un color turquesa fuerte, después veía un aura roja, pero el sol se movía. Y muchos dicen que cuando uno contempla mucho el sol, uno comienza la pupila, ¿no? Comienza a dilatarse un poquito, a minorar la visión. Pero no sentía yo eso y contemplaba el fondo y en eso yo contemplo una tremenda mano que llevaba la gaviota. La gaviota volaba, yo veía que volaban las gaviotas, pero cuando mi profundidad de contemplación era fuerte, comienzo a ver una mano inmensa, gigante, invisible, pero lo veía. Lo veía contemplando y la gaviota no volaba, esa mano la llevaba la gaviota en mí. Y yo en un segundo agarro y le iba a contar a mi amiguita que me había acompañado y estábamos rezando la sutra. Ella no lo vio para nada. Cuando vuelvo yo a mirar, había desaparecido. Entonces, y ahí entendí que es verdaderamente la meditación. Es una contemplación muy profunda, pero donde nada tiene que haber en tu mente, simplemente observar e identificarse que el cielo contigo, con tu mente espiritual, es uno solo. Y al hacer eso, se manifiestan cosas invisibles que te puede sorprender un montón. Entonces, este personaje, cuando entendió que era co-creador, este monje que explica un montón de este conocimiento que él tiene de su despertar, decía, estamos muy alejados por los implantes que hemos recibido religiosos, creencias, creencias y conclusiones que nos han dado de repente nuestros padres, nuestro colegio, inclusiones, decía él, ¿no? Y eso es lo que yo aquí un poquito anoté por acá, ¿no? Su conciencia, abrió su conciencia y él se sentó en una piedra y comienza nuevamente a contemplar. Y ahí comienza el despertar muy inmenso de él. Y fluía lágrimas y había mucha dicha y quería explicación lógica de la experiencia que estaba teniendo, que era muy diferente a su yo falso, al yo que él vivía en el cotidiano cuando abría los ojos. Guerras, infortunios, carencias, enfermedades. Entonces decía él que ya no era él, sino él estaba despertando a su yo verdadero. Tenía muchas impresiones grabadas en su mente. Y así es cuando él abre, facilita en ese momento las sanaciones de todo su ser y el despertar de gozo, que no necesitaba nada. Y que cada granito de arroz con él era uno solo. Y él era co-creador. Así que la inteligencia y la capacidad del ser humano era inmensamente para mejorar en su vida. Eso es lo que él contaba, ¿no? Él menciona, cada uno es capaz. No necesitamos nosotros, todos somos capaces. Nadie te debe de enseñar a amar, nadie te debe de enseñar a ser empático, nadie te debe enseñar a ser humano. Eso es innato en cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es despertarlo contemplándonos. Por eso a veces el espejo, nos gusta lo que vemos, nos gusta lo que cuando nos levantamos nos duele la pierna, la columna, los brazos, se me entumecen las manos, se me agita mucho el corazón. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos nosotros contemplar y sacar todo lo que hemos incluido a nuestra existencia, que es el yo falso, y entrar a un liderazgo. Hasta acá le hago un ingreso para llegar al punto principal, ¿sí? Buenos días, Mari. Sí, ay, ya mamita, sí, debe haber estado en el libro. Gracias.
Ahí. Muchas gracias. Disculpe un ratito, ¿sí? Buenos días, Mari. Buenos días, Celia. Buenos días, Margarita. Buenos días con todos. Bendiciones. Buenos días. Por favor, les digo que les sugiero que tengan una nota, un lapicero. Y empiezo, ¿sí? ¿Qué soy yo? Dice. Si perseveras incansablemente en el esfuerzo de descubrir quién eres, llegará el momento de que comprendas intuitivamente cómo en el repentino encender de una lámpara que tu vida es una existencia mucho más grandiosa que la de tu cuerpo carnal que creías ser. Así lo manifiesta el profesor Masaharu Taniguchi en el libro Sabiduría de Vida Cotidiana, que todavía no está traducido. Estamos buscando en los caminos que nos conduzcan al perfeccionamiento de la mente y consecuentemente de nuestro comportamiento. Al estudiar estos dos aspectos de tu existencia, el yo falso y el yo verdadero, comprenderemos claramente quiénes somos y qué haces para que se manifieste más intensamente en la vida cotidiana tu yo verdadero. El yo verdadero. En todo ser humano se aloja la naturaleza divina, la que al manifestarse en el mundo fenoménico se presenta como capacidad infinita, belleza infinita, riqueza infinita, amor infinito, sabiduría infinita, todos los atributos de Dios es el yo verdadero. Por eso les decía, tengan lapicero y papel. Cuando se repite continuamente, yo soy la belleza infinita, yo soy la riqueza infinita, yo soy el amor infinito, yo soy la sabiduría infinita, todos esos atributos han sido implantados con todo el amor de Dios, con toda la verdad. Ese es el yo verdadero. Debido al hecho de que Dios está presente en tu interior, sientes la necesidad de que su presencia sea reconocida y justamente por esto nos atormentamos con dudas existenciales. Cuando el hombre concientice su yo verdadero, una fuerza grandiosa brotará de su interior y él pasará a vivir en paz, libre de las angustias sobre el sentido de la vida. Él se verá como una prolongación de Dios, como parte del universo y uno con todos los seres y cosas. Sus actos contribuyen con la perfección del todo. ¿Ya entienden por qué inicié esta reunión contando la experiencia de este personaje, Sanguru, cómo él consiguió contemplando, ver su imagen verdadera, su yo verdadero, y ser co-creador, estaba dentro de él. Y él lo único que hizo fue usarlo, entender, descubrir. En un momento de silencio comenzó a observarse dentro de él y lógicamente lo maravilloso que uno tiene dentro tiene que salir al exterior. Y ahí es donde empiezan hasta los milagros como lo que él hizo. Tenía fractura en el tobillo y tenía el asma crónica que no lo dejaba a veces respirar. Y en una hora liberó de esas dos falsedades, ¿no? De su yo falso. El yo falso. El yo falso es aquel que diferencia el yo y el otro, que se coloca en una relación de rivalidad con el prójimo, que es oprimido por los fuertes y oprime a los débiles, y que no le interesa si perjudica a los demás para satisfacerse a sí mismo o defender sus intereses. Es necesario negar ese yo falso que en realidad no existe, porque Dios no lo creó, para que se manifieste solamente el yo verdadero, creado a la imagen y semejanza de Dios. Allí se manifieste el bien. Para que esto suceda, oramos de la siguiente manera.
Soy uno con aquel que es el bien. Soy uno con Dios Padre. Le agradezco a Él por hacer que mi alma tenga real conciencia de esto. Gracias, gracias. Lo repito nuevamente si es que desean anotarlo, ¿sí? Soy uno con aquel que es el bien. Soy uno con Dios Padre. Le agradezco a Él por hacer que mi alma tenga real conciencia de esto. Gracias, gracias. Pero si de repente no retienen todavía, pueden anotarlo. Ustedes pueden revisar el YouTube cuando lo lleven, ¿no? El YouTube. Diferenciación entre el yo falso y el yo verdadero. ¿Por qué si viven según la carne, caminan hacia la muerte? Pero si por el espíritu mortifican los hechos del cuerpo, ciertamente vivirán. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no recibieron el espíritu de esclavo para vivir otra vez atemorizados, sino que recibieron el espíritu de adopción que les permite gritar, Abba, es decir, papá. El propio espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo del 13 al 17. Es verdad, en verdad con la mente que siente rencor, no es posible deshacer ese rencor. Solamente mediante la mente sin rencor se puede deshacer el rencor. Esto es la verdad eternamente inmutable. La frase de Pablo, si viven según la carne, caminan hacia la muerte, y la frase de Sakyamuni, con la mente que siente rencor, no es posible deshacer el rencor. Tienen el mismo sentido. Supongamos que en este momento le tenemos rencor a alguien, sabemos que eso no es bueno. Queremos dejar de tener ese sentimiento, pero no podemos. ¿Por qué sucede esto? Porque no se puede deshacer el rencor con la misma mente que tiene rencor, a no ser a través de otra mente que no sea la que tiene rencor. La mente que no siente rencor, no será posible deshacer el rencor. Ustedes, cuando les pregunto si está haciendo efecto la oración, el Padre Nuestro y la Ave María, estas charlas maravillosas, el contenido de las charlas, o pueden ver otras puertas, y si de repente no funciona, es porque todavía no deshacemos los conceptos y etiquetas que hemos guardado de la persona, las personas o las situaciones. Tenemos que dejar a un lado eso para poder ver, como lo que yo les decía. Yo contemplaba el mar, el horizonte, pero tenía la mente vacía. Solamente era un éxtasis, un gozo de contemplación nada más. Y en esa contemplación entra visiblemente, vi una mano gigante que no volaba la gaviota, sino la mano la llevaba. Y allí entendí lo que decía Jesús: ningún pelo de tu cabello se mueve si no es con la fuerza divina. Entonces la gaviota no volaba. Y al poco tiempo, años posteriores, mi hijita me dio un regalo de que la acompañe por todo Asia. Y era casi cerca de 2 días de estar volando, hacer transbordo, pero volando casi 2 días para llegar a esos sitios tan lejanos. Pero yo me acordaba de lo que había contemplado, de lo que había visto. Una mano gigante llevaba a la gaviota y decía, el avión también, la mano de Dios está llevando este avión. Este avión no se mueve solo, es por la fuerza de Dios. Eso me dio una paz, una tranquilidad y una fe que íbamos a llegar tranquilos.
al sitio donde el destino que nos había deparado, ¿no? Pablo dijo, el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero no es el cuerpo carnal que es hijo de Dios. Pablo deja esto claro en el capítulo 9, versículo 8 de Romanos, diciendo, esto es, esos hijos de Dios no son propiamente los de la carne. De este modo comenzamos a notar que existen dos yo. El yo hijo de Dios, que el mismo Espíritu testifica como nuestro espíritu, y el yo hijo de la carne, que no es hijo de Dios, es decir, el yo que no siente rencor y el yo que siente rencor. Yo dije que existen dos yo. Yo dije que existen dos yo, pero en verdad únicamente existe el yo hijo de Dios y el otro yo, el yo que siente rencor, el yo hijo de la carne, aunque parezca existir, originalmente no existe. Es inútil recurrir al yo que siente rencor. El yo que no existe originalmente e intenta dejar de sentir rencor mediante esta fuerza que no existe, pues de él no surgirá una fuerza positiva como la de amar. Por eso, por más que se quiera hacer el bien a través de la fuerza del yo originalmente inexistente, es difícil lograrlo. Como el bien es sinónimo de existencia verdadera, todo lo que existe verdaderamente fue hecho por Dios. Por lo tanto, todo es bueno. Por más que se intente realizar estos buenos a través de la fuerza del yo originalmente inexistente, los actos buenos no surgen. La fuerza originalmente inexistente nada puede producir a no ser lo que no existe, sinónimo del mal. Por eso, si pretendes vivir por la fuerza del yo falso, que no es existencia verdadera, terminarás muriendo. Por lo tanto, debemos reconocer de forma absoluta la inexistencia del yo originalmente inexistente, que es el yo falso, y admitir plenamente el yo originalmente existente, el yo originalmente hijo de Dios, el yo que solo hace el bien. Esto es la sustitución del yo, es decir, el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento y la transformación del mundo. A primera vista, el arrepentimiento parece una cuestión tan solo mental, pero consiste en la sustitución del yo, en el cambio total del contenido del yo. Por lo tanto, no se trata apenas de un asunto mental, sino de una transformación interior que resulta en la transformación total del mundo exterior. Cuando digo que el mundo se transforma, al transformarse la persona, podría pensar que esto es un absurdo, pero la verdad, cuando la persona cambia, su mundo se modifica, cuando se abren los ojos, el mundo se ilumina y al cerrarlos, el mundo oscurece. Esto es verdad y no es ningún sofisma. Si fuese un sofisma, podría ser refutado, pero como es una realidad, no hay cómo negarlo. Al hecho de que nuestra mente cambie totalmente, dejando de ver el yo falso y pasando a ver tu yo verdadero exactamente como Dios lo creó, se le denomina arrepentimiento. En el cristianismo y en el budismo se le dice despertar. Supongamos que estemos soñando. En el sueño creemos que el ambiente donde vivimos es real, pero cuando despertamos el ambiente cambia totalmente. Pensábamos que vivíamos una tragedia, pero nos damos cuenta que estamos en la cama. Sin embargo, cuando alguien está soñando, es inútil decirle esto es un sueño.
Si despierta, tú percibirás que las circunstancias imperfectas que ve no existen, pues mientras ella no despierte, no lo notará. De la misma manera, aunque enseñes que el ambiente cambia cuando se alcance el despertar, quien todavía no la alcanzó difícilmente lo entenderá. Me paro un momentito si alguien tiene que manifestar algo. Pueden abrir su micro si desean. ¿Sí? ¿Sigo entonces? Están invitados a abrir su micro, ¿sí? Desintegración espontánea de la ilusión. La propia ilusión conduce al despertar. Entonces, ¿a través de qué camino viene el despertar? Él viene a través de la autodesintegración de la ilusión. Cuando la persona está en profunda ilusión, termina despertando. Como la ilusión originalmente es inexistente, cuando se acumula hasta el punto de saturación, ella se desintegra. Cuando hay una cantidad no muy grande de vapor en la atmósfera y el cielo está ligeramente nublado, este demora en limpiarse. Si aumenta la cantidad de vapor, las nubes se pondrán más densas, se desintegrarán en forma de lluvia y surgirá el cielo límpido. El hecho de que una persona de poca ilusión demore en alcanzar el despertar y la demás ilusión despierte más fácilmente, se compara al hecho de que un cielo ligeramente nublado es más difícil despejarse que uno lleno de nubes densas, que se limpiará totalmente con la llegada de la tempestad. La negación del yo falso como condición que antecede al arrepentimiento. La condición que antecede al arrepentimiento es la negación del falso yo. Mientras la persona piense, mi yo actual es bueno, no siente la necesidad de la sustitución del yo. El maestro Chinran dijo, perdón. El maestro Chinran dijo de sí mismo, soy un mortal lleno de pecados, y concluyó, soy tan malo que aun si me lanzasen al infierno, no podría reclamar. De esta forma, la persona se abandona a sí misma pensando, no soy capaz de mejorarme con mi propio esfuerzo. Y de tanto considerarse mala, de tanto considerarse incapaz, llega el momento en que el viejo yo es derrumbado súbitamente, tal como las nubes oscuras del cielo se desintegran. Cuando ocurre el temporal y el nuevo yo empieza a brillar, así como el sol comienza a resplandecer en el cielo azul después de la lluvia. Ver el yo falso como manifestación del yo verdadero es un convencimiento. Es un error pensar que el cielo oscuro tal cual está es el cielo limpio y que el cielo originalmente tiene el color oscuro de las nubes. Pensar que el aspecto negativo que la persona presenta es la manifestación del yo verdadero. Es un convencimiento y no constituye la fase preliminar del arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero o la sustitución total de yo consiste en el hecho de que la persona percibe que dentro de ella existe un extraño que no es el yo verdadero, que no es el yo identificado con Cristo, y lo abandona inmediatamente. El apóstol Pablo clama dolorosamente en Romanos, porque ni comprendo mi propio modo de actuar, pues no hago lo que prefiero y sí lo que detesto. En este caso,
Quien hace esto ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita ningún bien, pues el querer el bien está en mí, no sin embargo el efectuarlo, porque no hago el bien que prefiero, sino el mal que no quiero. Esto es lo que hago, pero si yo hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace. Y si el pecado que habita en mí, entonces al querer hacer el bien, encuentro la ley de que el mal reside en mí. Porque en lo tocante al hombre interior, tengo placer en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley, guerreando contra la ley de mi mente, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desventurado hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Cuando la persona concientiza, dentro de mí actúa algo que no es mi yo. Distingue perfectamente el yo verdadero y el yo falso. El descubrimiento que Pablo hizo de este algo que no es su yo constituye la fase preliminar del arrepentimiento. Sin embargo, en el inicio Pablo pensaba que este algo que no es su yo, a lo que se le llama pecado, fuese una existencia verdadera, y el periodo durante el cual la persona piensa que esto es existencia verdadera constituye la fase de la oscuridad que antecede al alba. Pasando esta fase, notará que este algo que no es suyo es originalmente inexistente. Este es el estado del despertar que se asemeja al cielo limpio después del temporal. Paulo percibió que la fuerza que lo hace practicar el mal que existe en su interior, la fuerza del pecado, imposible de controlar con su propia fuerza, fue totalmente anulada por la crucifixión de la carne de Cristo. La cruz es la señal de la anulación. Él se dio cuenta mediante la crucifixión de Cristo que el yo pecador ya no existe. Al principio, él diferenciaba el yo verdadero y el falso, pero por reconocer el yo falso como existente, por más que intentaba reprimirlo, no podía, debido a la fuerza del reconocimiento de que él existe. Y se lamentaba: veo en mi otra ley que no hace lo que quiero y hace lo que no quiero. Sin embargo, cuando comprendió que el yo falso desapareció con la cruz de Cristo, este yo falso que ya había sido separado cayó y fue reducido a la nada original. Desde entonces pasó a realizar milagros increíbles. Preso y encarcelado en la celda, la puerta se abría solita para que él saliera. Todos los enfermos que él tocaba se curaban. Al final, todo esto era la manifestación de su yo verdadero, de su imagen verdadera. Como vimos, para que haya el arrepentimiento es necesario separar el yo verdadero y el yo falso por la concientización del pecado y enseguida reconocer la existencia única del yo verdadero puro por la concientización de la inexistencia original del pecado. Aunque la persona piense yo soy hijo de Dios o yo soy un mortal lleno de pecados, si no distingue el yo verdadero del yo falso, se convencerá de que el yo falso es la manifestación del Hijo de Dios, o entonces confundirá el yo verdadero con el yo pecador y tendrá que vivir lamentando eternamente el pecado. Me detengo un ratito, ¿sí? Ahora sí, ¿desea alguien, por favor, hacer algún comentario hasta acá? Las escucho, los escucho. Así interactuamos y va a servir mucho a las demás personas, ¿sí? Su aportación. Acuérdense que tienen su yo verdadero, son imagen verdadera. ¿Te parece, Isabel? ¿Es entendible
la información de este maravilloso libro, las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, es porque tenemos mucha confusión de toxinas dentro del cuerpo. Esas toxinas, sí, Isabel, ¿te escucho? Mariluz, ¿sí? ¿Te escucho? ¿Sí? Mariluz, encantado de escuchar sus apreciaciones. Sí, te escuchamos, Mariluz. Bueno, Margarita, ante todo, buenos días a todos los que están participando. Yo ahorita he cambiado de la laptop al celular. Estamos saliendo a almorzar. Ya, Con respecto al yo verdadero y al yo falso. De hecho que gracias a la filosofía de Seicho Noye, uno va descubriendo o va aprendiendo porque uno tiene que desaprender para volver a aprender, en donde el yo falso es justamente la parte fenoménica que uno actúa del día a día, ¿no? Y el yo verdadero es la esencia, y esa esencia que habita dentro de nosotros realmente es lo que se manifiesta como hijo de Dios. Y, y a mí, personalmente, por decir, de hecho que hay un cambio, pero ese cambio no es que digamos ya al 50%, ¿no? Sobre todo es el tomar conciencia y aprender de que uno tiene que estar siempre atento a que el yo falso, como, como es también la mente que nos domina, ¿no? Y de hecho que todo lo que proyectamos con nuestra mente es lo que nos sucede, ¿no? Porque siempre a veces decimos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Lo negativo que me está pasando, ¿por qué me estoy enfermando? ¿Por qué me está yendo mal? ¿O por qué le está yendo mal a mi familia? Es porque ya nosotros proyectamos y estamos criticando también que a esa persona o yo misma es el yo falso que actúa en forma negativa por desconocimiento, ¿no? Y no es otra cosa. Ya conociendo uno la verdad de la vida, el yo verdadero es la esencia que nunca pecó, ese es el diamantino, es el puro, inmaculado, ¿no? Bueno, ese es mi aporte, Margarita. No sé si estoy en lo correcto también. Muchas gracias. creo que sí. Gracias por tu participación, Marilu. Gracias, bendiciones. Mira, una de las cosas que cuando yo comienzo a entrar a esta filosofía era un oyente total, ¿no? Quería saber, quería ver y empezar a limpiar y sustituir cosas que habían sido implantadas por creencias, por etiquetas, por comentarios, mente colectiva. Entonces yo comencé a tomar la decisión de sustituir muchas cosas, y una de ellas es cómo hemos educado a nuestros hijos, ¿no? A veces con reprimendas, a veces cuando habían errores, y les decíamos errores, hasta que en Session Oye, en la parte de pedagogía de Session Oye, hablaban mucho cómo para con amor, con elogio. Y yo comencé a usar los elogios, pero ¿cómo? No escribía, no compraba, tenía el cuaderno, que en uno de los seminarios nos regalaron cuadernos, y yo agarraba y en lugar de escribir, como me habían dicho, yo lo ejecutaba, porque yo me voy rápido a la acción, me acuerdo. Y la acción era, voy a pagar un ratitito tu micro. Gracias. Y yo comenzaba a hacer lo siguiente, yo accionaba. ¿Cómo lo accionaba?
simplemente agarraba y empezaba a preparar el desayuno. Ellos estaban en el colegio, ya estaban terminando casi la secundaria, y comenzaba a preparar su desayuno de mis hijos y no los levantaba porque quería que durmieran un poquito más. Y subía hasta su cuarto y mientras yo caminaba decía, hijo de Dios perfecto, maravilloso, hijo divino, hijo de la luz, hijo así. Todos los contenidos maravillosos que merecía mi hijo. Y le dejaba su jugo, su leche, su pan encima de su velador. Y hacía lo mismo con mi hija bendita, maravillosa, dulce. Cuando comienzo a observarme yo decía, he accionado de esa manera porque ya brotaba de mi corazón, de mi alma. Y así se han ido manifestando los dos, un camino muy generoso que ellos están teniendo, ¿no? O sea, ¿qué hacía sin siquiera todavía saber la diferencia entre el yo verdadero y el yo falso? Comenzaba sin darme cuenta a sustituir cosas erradas, que es el yo falso, que no tiene existencia, a ir desapareciendo con los conceptos que yo tenía que tener de mis hijos. Y así comencé a trabajar. Cuando había resentimiento de repente con alguna persona, comenzaba a trabajar. En el caso el que fue el esposo, el papá de mis hijos, comenzaba también a sustituir lo que de repente impresionó en el momento del desenlace conyugal. Y comencé a hacer oración de perdón. Gracias porque tú nos alimentabas. Gracias porque eres hijo de Dios. Gracias por ser el padre de mis hijos. Gracias por todas las bondades que recibimos. Gracias porque eres un hijo sagrado de Dios. Y comencé a reemplazar. Cuando comienzo a sustituir todas esas verdades, comienzo a descargar un gran peso de conceptos que tenía, de las impresiones que tenía. Me faltaba, por supuesto, pero con el cotidiano hay un día que amanece para seguir laborando y hacer que el yo falso se vaya reduciendo, reduciendo. Por eso Jesús decía, lo último que me falta liberar en la humanidad es el miedo a la muerte. Entonces, sí se puede, Mariluz, más que sentir de que el cotidiano nos está envolviendo, no. Yo me acuerdo mucho cuando venía mi hijita y estaba trabajando en estudio de abogado, porque ella es abogada, y decía, y venía con mucha preocupación en la mente, ¿no? Y decía, el dólar está así, los problemas, la bolsa de valores y la deuda externa. Le digo, hijita, no, es externa, no es interna la deuda. ¿Por qué te agobias? Es interna. Mira tu interno. No hay deuda externa. Todo está al día. No se debe absolutamente nada. Así vive, hijita, el gozo de que es externa y ayudar a que también se libere lo externo, pero no es interno. Y cuando en eso ella comienza a fluir y a fluir y sigue fluyendo y fluyendo. Entonces es detener el falso yo en algún momento, pero muy amorosamente. Por eso es que decía este sabio Sadhguru, decía, yo no te voy a enseñar a amar, yo no te voy a enseñar a ser empático con la humanidad. Yo solamente te ayudo a despertar y te pongo en mesa lo que me ayudó a mí a despertar. Y despertar es contemplar. Contempla tú las manos, contempla en sus manos, qué maravillosas manos, todo lo que realiza la mano, los artesanos. Hace poco que me fui a Ayacucho, veía las maravillas de artesanía que hacían, los, ¿cómo se llaman? Los retablos, cómo armaban, cómo hacían todas las maravillas, los telares. Y yo decía, qué hermoso es todo, Dios mío. Su cielo que estaba tan limpio, su cielo, qué hermoso, las aves, las mariposas, por las lluvias, cómo crecen sus cerros llenos de vivienda, pero con árboles, porque la lluvia penetra. Y muchas esas plantas de los cactus
esos redondos, ¿no? Cargados, nadie los siembra y crece en las piedras y todo. Y yo digo, qué maravilloso, y cuando venimos acá, qué bonito nuestro mar. O sea, ver la belleza que está dentro de nosotros. Y de esa manera vamos ya ni siquiera a pronunciar nuestro yo falso, sino se va a manifestar más fuerte el yo verdadero. Queremos hacer una cura, queremos dar amor a alguien que está un poco en ilusión, entonces tenemos que ver su yo verdadero, que nació, y cómo lo podemos lograr, haciendo reflexionar de repente a sus progenitores, empezar a ser muy cálidos con las impresiones, ver como un niño que viene a jugar, a disfrutar de la vida y en qué momento deja de disfrutar y comienza a tener esos bichos de comentarios, de etiquetas que le dan. ¿Cómo queremos que su yo falso se retire de su ser si los etiquetamos, los calificamos al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos? Y no solamente pasa eso con nosotros lo que sale de adentro, sino también lo vamos a recibir en nosotros. Así como uno hace al otro, también nos lo van a hacer a nosotros. Entonces es bueno no tener enemigos, más bien oren por los que nos hacen daño, nos dice en la Biblia. Entonces hay que hacer eso, hay que orar mucho, ¿sí? Gracias. Prosigo para después escucharla, ¿sí? La materia es nada, de la nada surge la materia o el yo eterno y puro. La característica de la filosofía de Seisho no Ye está en el hecho de separar el yo verdadero del yo falso, de hacer comprender que ese yo falso pecador originalmente es inexistente, de enfatizar solamente, ¿sí, Mariluz? Sí, quisieras ya, de repente presionaste tu manito. De hacer comprender que es yo falso pecador originalmente es inexistente, de enfatizar solamente la existencia única del yo verdadero y permitir la concientización. Yo soy hijo de Dios y todo ya me fue dado. Saber que el yo falso pecador es originalmente inexistente y abandonarlo. Aún es la fase de la concientización de que la materia es la nada y por lo tanto no deja de ser pesimismo. Es necesario comprender que detrás de la nada existe lo inagotable, es decir, que de la nada surge la materia infinitamente. Y yendo más adelante, asimilar el yo, imagen verdadera, eterno y puro que trasciende la nada. El mismo que Sakyamuni predica en la Sutra del Nirvana. Cuando el despertar alcanza esta profundidad, la persona puede disfrutar verdaderamente la libertad infinita de la imagen verdadera, que es la sustancia, esencia o aspecto verdadero y absoluto. El despertar tiene una acción muy curiosa. Para quien no despertó, el mundo visible y palpable a los 5 sentidos es el real. El hombre visible y palpable a los 5 sentidos es el hombre real. El yo que lucha para sobrevivir y este mundo aparentemente lleno de combates sangrientos le parecen ser reales. Pero para quien despertó, existe de modo absoluto en una dimensión trascendental que los 5 sentidos no pueden alcanzar. El mundo de la imagen verdadera de armonía y felicidad permanente, donde no hay disputas ni luchas, donde los seres manteniendo sus respectivas individualidades, pero sin aislarse o agredirse mutuamente, constituyen un solo cuerpo armonioso y bello, como una orquesta sinfónica. Quien no alcanzó el despertar considera esto una mentira,
pero una vez que ha despertado percibe que el mundo en que los seres se hieren y se matan los unos a los otros en la lucha por la supervivencia no existe, aunque parezca existir. Supongamos un mundo de gran armonía en que los leones y los carneros pastan y juegan juntos. Como nos parece que es imposible que exista un mundo de tamaña armonía, nos da la impresión de que esto no pasa del producto de la imaginación del profeta Isaías o de Masaharu Taniguchi, pero en realidad el mundo en que el león devora al carnero no existe originalmente. Él es proyección de las ilusiones de nuestra mente, como fue expresado anteriormente, cuando sucede el arrepentimiento, el reino de los cielos ya está presente. Cuando la mente gira y se coloca en dirección a la imagen verdadera, el mundo de peleas donde impera la ley de la selva desaparece inmediatamente, como si la persona despertase del sueño y surge el mundo de la imagen verdadera de la felicidad permanente y gran armonía. No sirve de mucho teorizar estas cosas, apenas imaginarlas es inútil, pues quien no despertó considera que realmente existe el mundo injusto donde gobierna la ley de la selva, el mundo lleno de infelicidades y calamidades que está manifestando como si de hecho existiese. Por eso, a continuación, presenta un caso verídico en que el mundo injusto y cruel desapareció súbitamente como si fuese un sueño que se deshace y en su lugar surgió el mundo de la gran armonía cuando la persona conoció la verdad predicada por Seisho no Ye. Aquí viene el caso. El gato y los polluelos están en armonía. El día 6 de mayo de 1934 fui a Tokio y proferí una conferencia en la escuela primaria. Fui en el barrio Asakusa. En esa oportunidad estaba presente un señor llamado Takeo Matsusaki de la provincia de Chiba, quien contó una curiosa historia. Él manifestó que algunos años atrás había leído la obra de Takiri, El hogar de cierto labrador, de la Academia Amor a la Agricultura. El libro narraba que el señor Eto criaba pollos y un gato de la calle siempre venía y cazaba algunos. Entonces el señor Eto tuvo una idea, escribió en una hoja de papel: hermano gato, no coma a los hermanos polluelos. Y la pegó en el gallinero. A partir de ese momento, el felino no persiguió más a las avecillas. Todo parecía marchar bien, pero según él, días más tarde encontraron al gato muerto por atropellamiento en la línea férrea próxima. Lógicamente, él no se había suicidado disgustado al pensar que ya no podría comerse a las aves. Viendo aquel cartel, la relación entre el gato y los polluelos se armonizó gracias a la vibración mental de amor del señor Eto. Pero como aún quedaba alguna desarmonía en el felino, ese pensamiento se concretizó y trajo como resultado el atropellamiento. Por otro lado, el señor Matsusaki también criaba pollos y un gato los atacaba mucho. Entonces, en lugar de colgar un mensaje en el gallinero, el señor Matsusaki practicó la meditación Shinsokan y mentalizó: el gato y los polluelos están en perfecta armonía en la imagen verdadera. Jamás se agreden o se matan entre ellos. Por increíble que parezca, el gato dejó de perseguir a los pollos, pero en este caso el gato no murió atropellado,
Él continuaba allí a pesar de haberse armonizado con los polluelos. El gato dejó de comer a las avecillas, pero la situación de armonía en que el gato no persigue ni come a los polluelos no fue creado después que el señor Matsusaki practicó la oración meditativa Shinsokan. Ella es proyección de la armonía del mundo, de la imagen verdadera. Como ya es del conocimiento de los lectores, existe el mundo sustancial creado por Dios, al cual Seishono-ye le da el nombre de mundo de la imagen verdadera y que está lleno de dádivas. Simplemente sucede que las personas no lo perciben. Si lo percibiesen, podrían concretizar las dádivas del mundo de la imagen verdadera en la exacta medida en que las descubriesen. La felicidad del mundo presente es la concretización de lo que logramos ver en el mundo de la imagen verdadera. No obstante, es inútil hablar apenas teóricamente sobre este asunto, pues el interlocutor solo podrá responder así o refutar. ¡Qué absurdo! O no de acuerdo a nivel de la teoría, esto no tiene ningún valor frente a los hechos. Seishono-ye tiene autoridad porque comprueba su teoría con hechos concretos. Eso está en La verdad de la vida, volumen 14, escrito por Masaharu Taniguchi. Ahora sí, me detengo. ¿Qué te parece, Florinda? Quisiera escucharla, María Elena, Edgar, Carmencita, Margarita, Mariluz, Celi, Ana, ¿sí? Isabel, por favor, ¿sí? Ustedes saben qué importante es su expresión para los demás. Interactuamos y sus experiencias quedan impregnadas en el despertar de todo el grupo, ¿sí? Sí, Carmencita, te escuchamos. Margarita, yo practico, pero bueno, a veces, no siempre, ¿no? A veces se me va. Pero, ¿sabes qué? Yo hace tiempo no veía noticias, veía esporádicamente. Y ayer, no, hará 2 días antes de ayer, en la noche estaba viendo las noticias. O sea, prende la televisión, porque generalmente no la prendo en el día, pero prendí la televisión eh, y, y de verdad te pasa una noticia agradable, estás mirando, ponte un programa gracioso y en eso ya comienzan las mini noticias, ¿no? Y todos eran eh, extorsiones, asesinatos, y bueno, ya de ahí lo dejé y me puse a orar, ¿no? Y luego en la noche, de casualidad también, terminamos de ver un programa gracioso con mi esposo y de ahí justo entró también lo de las noticias del Canal 2 y mira, todo el rato fueron noticias malas. Y no lo descargué y mira, amaneció con un dolor de cabeza. Mira, cuando entré a escucharte, con dolor de cabeza, ¿ah? Y ya poco a poco se me ha ido pasando, pero de verdad que a mí no me duele la cabeza. Mira, en toda mi vida me habrá dolido 4 veces la cabeza, pero hoy día era atroz el dolor, era una presión en la parte anterior y encima, horrible, mira, yo decía, me resfriaré, uy, qué raro, pero supongo que debe haber sido la confusión de ver todo esto, ¿no? Carmencita linda, nada sucede por casualidad. Si tú enfocaste, prendiste y te enfoca todo esto y ahora estás escuchando este tema del yo verdadero, el yo falso y como final una experiencia de lo que sucedió en Tokio con una persona que era muy amorosa y estaba practicando también allá en Japón estas bondades.
te dice mucho lo que tú quieres lograr. Cuando la mente se va rápido, tratemos de usar todo lo que la naturaleza te da. Y uno de ellos es el papel escrito, y si yo escribo se queda impregnado fuerte en mi psiquis mental. Entonces, tú no ves por casualidad las noticias y todo es guerra, todo es conflicto. Tú podrías ayudar ahí. En ese momento, contempla, sustituye lo que tus ojos carnales ven y comienza a observar y a contemplar con tus ojos cerrados. Tú tienes esa caída de agua en tu jardín o en tu mismo cuarto, en ese silencio, contempla, contempla. Y de repente enfrente de un espejo, cierra tus ojos lentamente y contempla, y haz que todo refleje, el espejo refleja todo. Y en esa contemplación tú puedes hablar la verdad, sustituir la guerra, las matanzas, los robos, los secuestros con el amor y entrar a su bendición, a su imagen verdadera de todo lo que tú ves, y entrar a que despierte el amor. Eres bondadoso, eres hermoso y maravilloso. Yo hacía mucho antes de venir a vivir acá con una de las amiguitas que tenía un don fuerte. Comencé a hacerle relajación y comenzó a abrir fuerte el tercer ojo. Y en eso, cuando estábamos laborando para ella, ella venía y teníamos que ayudarla a comprender muchas cositas a través de su visión que tenía. Era bien fuerte ella. Y cuando en eso nos dábamos cuenta que la seguían a ella muchas almas errantes, muchas almas que estaban deambulando un poco oscuras. Y yo me sorprendía un montón. Y hubo un día que estábamos, mis hijitos no estaban, se habían quedado, tenían actividades fuera y no iban a regresar hasta el día siguiente. Y yo estaba sola en la casa. Y con ella permanecimos hasta las 3, 4 de la madrugada trabajando. Mira, ¿ve? Porque era de conversar bastante. Yo le escuchaba un montón, vino una tardecita, conversaba, tomábamos la noche una sopita y todo, y empezábamos a elaborar, ¿no? La parte de lo que teníamos que hacer. Cuando en eso yo siento un olor, a las 2 de la madrugada siento un olor a pescado, que estaban friendo pescado, pero era pescado podrido. Y cuando tú sientes esos olores como a huevo podrido, ¿no? Y a pescado y esas cositas como hasta desagües, es porque hay presencias ahí un poquito oscuritas que han entrado. Pero como no, en mi mente más profunda digo, no hay oscuridad. Ausencia de amor, ausencia de elogio, ausencia de muchas cosas, y entra fuerte la parte amorosa, que tengo el implante que Dios me dio y la estoy empezando a usar más fuerte, y de comprensión. Entonces comienzo yo a pedirle disculpas, y escuchamos esa voz que dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y tú puedes salir volando de ahí, ¿no? Despertar. Pero yo decía, no, no, porque si uno expulsa a estos seres, estas almas, van a tocar otra casa, van a tocar otras personas. Si yo tengo la oportunidad con la información que tengo para poderlos ayudar a su tránsito hacia la luz, ¿por qué no lo voy a usar? Entonces comienzo a tener agua con sal, por si acaso mi ruda, que siempre compraba ruda, velas encendidas, tenía flores alrededor. Entonces, este personaje era muy, muy atrás hasta el año donde él estaba y todo lo que había hecho. Y comienzo con mucho, mucho respeto, le pedía con mucho respeto, con mucho amor, con mucha gratitud. Lo único que deseo es que tú me escuches. Te voy a dar una información, por favor. Entonces, a ver, todavía, ¿no? Y comienzo a agarrar, tenía mi sutra, y abro la hoja, inspirada abro la hoja, y ahí dice, tú eres un ser
como decía Mariluz, diamantino, iluminado, eterno, hijo de Dios sagrado. Tú no eres de la concepción sexual de tu padre y de tu madre, sino vienes del amor infinito de tu ser creador. Cuando le hablo con tanta concientización, con tanta expresión, siento que responde esa alma y dice, nunca me dijeron eso. ¿Yo soy eso? Sí, tú eres eso. Y en esa luz vas a encontrar todo el amor, toda la verdad. Confía, por favor. Y así, hablándole más, porque necesitaba más información él, y comienza la persona que estábamos trabajando, comienza a verlo que se encaminaba hacia la luz, pero había muchas dudas, mucha desconfianza, y yo tenía que seguir hablándole, hasta que después entra la luz y se encuentra con sus familias. Uf, no te imaginas. Termina esa experiencia, sigo laborando con ella misma, con su mente, con sus cosas. Viene otro suceso de olor y vienen almas, pero ya más, no era uno, sino varios. Entonces, esto yo les explico, les cuento, ¿no? La experiencia que yo he tenido a través de las regresiones. Pero ¿qué sucede? Si tú tienes información muy amorosa, entonces, y lo que ahora hemos tratado de transmitirle, que el yo falso no tiene existencia verdadera. Y lo que tú has visto de todas las noticias tampoco es existente. Las guerras de Ucrania ¿cómo se llama? Están liberando con los países, ¿no? Y se quiere meter Rusia y todo, no tiene existencia. Si yo lo niego primero dentro, entonces ya estoy haciendo un punto a favor de la paz. Lo niego. Porque ni tú, ni yo, ni nadie puede ayudar a que se desintegre si yo creo en la maldad. Y lo que se ve es maldad y lo califico, lo analizo, entonces no puedo hacer una labor de limpieza. Yo tengo que hacer una labor de luz completa. En ese momento no es casualidad que hayas visto, sino que te están pidiendo ayuda. Tú tienes un buen corazón. Entonces usa la información que tienes. Úsala. Prende velas, ponte si quieres enfrente del espejo sentadita y contempla la luz de Dios, la paz, como el cordero con el león viven y pasan juntos y no hay conflictos. Tú tienes dos hermosos hijos, como tu hija con tu hijo viven en armonía, como yo y mi esposo vivimos en armonía, como la vecindad y amplías vas extendiendo más tu círculo de ese amor a la vecindad y todo. Y vas a ver, Carmencita, cómo vas a conseguir a liberar. Y comienza, pero las personas ven las noticias. Un hermano por parte de papá, el último hermano, murió de un infarto porque estaba discutiendo la muerte de Alan y discutía con sus compañeros y le da un infarto porque les gustaban ver las noticias. Mira nomás hasta qué grado tenía contaminada. Cuando yo leí Metafísica, que con esos libros empecé porque me los regalaron, lo primero que dice ahí, no noticias, no informativos, no hablar de cosas. Pero como yo siempre decía, ¿cómo puedo lograr que mis hijos vuelvan a reír? Ser disciplinada. Y no me daba cuenta que tenía la misión de servir más, no solamente a la familia, sino más, ir más allá. Y para ir más allá y servir a las personas, yo tenía que quitar las etiquetas y calificativos negativos. Y en ese labor estoy, ¿no? Falta. Pero la vida me trajo a esta zona para tener una paz, observar la abundancia de todo el océano y ver cómo el mar se pone tan fuerte y poder yo, porque el mar y yo, el agua, somos uno solo. Y ahí viene el despertar, ¿no? ¿Cómo se puede tranquilizar? Hacer movimiento con las manos, con la mente, empezar a ver, a observar en la noche un ratito y ver que se calme el mar. ¿Por qué?
por amor a la humanidad. Y uno siente cuando el mar está demasiado cargado es porque hay mucho llanto de presencias espirituales, muchas almas, muchos niños abortados, y no ponemos una velita encendida, invertir siempre en velitas y colocarlas por los niños abortados de todo el mundo. Entonces, eso es lo que va a liberar, ese es el amor, ¿no? Y ese mensaje de la vela lo mandó el Espíritu en una canalización, la Virgen. Pon una velita encendida en nombre de todos los niñitos abortados. Y me acuerdo mucho que en el tiempo que mi papá fallece dejé de hacerlo, ¿no? Y después hice otra canalización con otra persona y me dice, Margarita, la Virgen dice que te acuerdes del mensaje que te dio. Porque uno lo recibe y dice, sí será, ¿no? Sí será la incredulidad. Pero cuando viene otra persona y me dice, la Virgen dice que recuerdes lo que te mandó. Dios mío, perdón, perdón, perdón. Vuelvo nuevamente a encender las velitas, ¿no? Así que Margarita. eso se puede hacer, Carmencita. Lo maravilloso que puede ser en la vida, ¿no? Gracias, Margarita. Gracias a ti, Carmencita, muchísimas gracias. No sé, Celi, Edgar, acuérdense mucho que su aportación ayuda a todo el grupo, ¿sí? Son tan maravillosos ustedes que tienen tanto para expresar. Los escuchamos, ¿sí? Margarita Velázquez. Celi, Edgar, María Elena, ¿les pareció el tema? Sí, Margarita, soy María Elena. María Buenos Elena, días. buenos días, ¿cómo estás? ¿Les ha interesado el tema? ¿Les ha ayudado mucho a analizar? Sí, a mí particularmente yo ingresé un poco tarde, pero lo que he escuchado para mí creo que ha sido muy puntual y la verdad que en todos estos años de vida que tengo, eh, yo creo que nos pasa, bueno, me pasa y digo nos pasa porque a veces sabemos y nos olvidamos, ¿no? Y alguien, hay un ángel, digo yo, que nos hace otra vez encaminar, ¿no? Y, y eso de verdad para mí me hace me reconforta bastante, ¿no? Porque siempre, no sé por qué, eso sí va a ser mi pregunta, Margarita. Es verdad, a veces vemos situaciones no, no tan buenas, pero yo entendí que esas situaciones que yo veo, pues hay que transmutar, como dices, ¿no? Cambiar, pero a veces se nos impregna. ¿Cómo podemos hacer para que no o sea, no llegue a nuestro subconsciente y luego aflore, ¿no? Esa sería la primera pregunta. ¿O qué más hacer, no? Porque ya sabemos, ya has dicho qué es lo que tenemos que hacer, cambiar nuestra mente, pero a veces es tan fuerte algunas situaciones, ¿no? No de repente, ¿no? Que nos conmueve tanto, ¿no? Eh, eh, por decir, ¿no? Podría ser la muerte de de mi pareja o de un esposo, porque acabo de ver la situación ahí de una pareja de esposos ya de 70 años y y que la esposa no lo quería dejar, no quería, o sea, no quería irse porque le daba mucha pena dejarlo solo a él, pero y él también se aferraba seguramente a ella, ¿no? Yo solamente oraba con otra persona porque los dos lo conocemos y la verdad que no sé, yo me pongo en su lugar y creo que también de repente yo estaría en su situación, ¿no? Pero dime tú, ¿cómo eso no nos debe de afectar? O sea, yo desde mi punto de vista viendo a esa pareja de esposos, o también de repente en la posición del esposo o de la esposa, ¿cómo se tiene que trabajar ahí, Margarita, por favor?
Sí, María Elena, al inicio yo leí las virtudes de Dios. En la filosofía nos hablan las virtudes de Dios. Empezar a escribir, yo soy hija de Dios, yo soy alegría de Dios, yo soy vida de Dios, yo soy salud de Dios, yo soy armonía de Dios, yo soy provisión de Dios. Son siete virtudes de Dios que tú lo debes de recordar. Entonces, cuando tú en la mañana te despiertas antes de levantarte a la cama, comienza a emitir esas bondades para ti, para que recuerdes que tú eres amor, salud, alegría, vida, sabiduría, provisión infinita y armonía y todas esas bondades cuando tú lo repites, pero profundamente, concentrándote solamente en eso, tú vas a ir despertando, porque es el despertar. Cuando tú mencionas de que es bien difícil, no es difícil. Si uno es disciplinado, nada puede ser difícil. Uno tiene la edad que tiene, ya ha pasado por muchas experiencias, ha alumbrado, ha podido caminar, ha podido liberar muchas cosas, entonces no fue tan marcado la vida porque tenemos la edad que tenemos. Entonces hemos tenido experiencias, pero las experiencias cuando son hermosas nos alegra mucho, pero las experiencias que no son hermosas nos debilita un poco. Entonces, si ahí nomás analizamos en la balanza, ¿cuál es el propósito de tener experiencias? Es disfrutar, María Elena. Una vez decía, ¿cuál es el propósito de tu vida? Decían esto, que mi hijo estudie, tener una casa, viajar, estar con salud. No. El propósito de tu vida es que disfrutes todo lo creado, porque todo está creado. Nosotros solamente vamos a hacer uso de todo lo creado. ¿Y qué es lo creado? La vida es una de la creación. Pero acuérdate mucho que la vida es eterna, es inmortal, pero el cuerpo no, el cuerpo se desgasta, el cuerpo tiene que quedar en esta tierra. Por eso te dice, polvo eres y polvo te convertirás, pero es el cuerpo, es la carne, es el traje que llevamos. La muerte no existe, pero tenemos un pánico inmenso y tú lo puedes saber cuando uno hace regresión y comienzas a tener, de repente sin hacer regresión, comienzas a tener mensajes del mundo espiritual y te hablan y esto, ¿por qué lloras si yo estoy bien? Porque uno ha experimentado y ha tenido creencia del sufrimiento. Por eso es que les leía este testimonio de los polluelos. El pata simplemente había estudiado cómo hacer para ver armonía. No envenenó al gato, no maltrató al gato. Uno mismo con su misma mente y también los animalitos reciben la mente del ser humano, de lo que los rodea. Por eso es cuando los animalitos viven en su propio hábitat sin la necesidad de la mente humana, no se enferman, no saben de cáncer, no saben de un montón de cosas los animalitos, pero cuando llega a un hogar domesticado, se enferman de todos los animalitos, ¿no? Por eso, mi hijita, ella tiene un perrito y le digo, no humanicemos tanto al perrito. Él tiene su espacio, su lugar, para que no se debilite con la mente. Si él tiene algo, tienes que controlar, estás presionada, estás esto, suelta. Suelta porque enfermamos al perrito. El perrito necesita vivir su experiencia de vida, que es dar amor. Entonces, ese es uno de los puntos, María Elena, ¿no? Nada es difícil en la vida. Todo es maravilloso. A veces a mí me decían que parecía yo un extraterrestre, porque a las 9 de la mañana, que recibía a las personas 9:30, 10 a veces, y estaba todo listo. Mis hijos ya llevaban su almuerzo, ya habían tomado desayuno, ya estaba la cocina limpia, las ollas desocupadas, porque todos lo tenían en recipiente para servir. Había café y un pancito o galletas, algo para que
el friecito que tenían las amiguitas, pudieran escuchar la charla y tomar, ¿no? Y los esperaba con ya todo puesto, las velas, los inciensos, y decían que era un extraterrestre, ¿cómo? ¿Cómo podía tener el tiempo? Y yo decía, simplemente escogí un papá que decía, media hora es la cocina. Mucho se demoran en la cocina. Mi papá era policía. Entonces nos enseñó a usar las horas mañaneras para poder hacer uso de ellas y tener todos los implementos listos para recibir a todos los hijos sagrados de Dios. Entonces, tenemos tiempo, nada es imposible, nada es caótico en el mundo. Basta con que nosotros cambiemos esas etiquetas, esos conceptos acá y nuestro mundo externo va a cambiar. Todo va a cambiar. Créanme lo que les digo porque en esas prácticas estoy yo haciéndolas, ¿no? Todo es hermoso, es contemplar. Si alguien está así necesitado, es contemplar que ellos están experimentando un karma de repente, karma de odio, de resentimientos, ¿no? Tenía un vecino enfrente que alquilaba siempre la casa, era bien mayor, y el dueño de acá, el que era el dueño de esta casa que compró mi hija, decía, pobrecito, sus hijos, ¿cómo están sus hijos en el extranjero y él acá solito? Se viene desde Lima acá para ver su casa. ¿Cómo maneja tan mayor? Y yo le decía, acuérdate que él ha sido joven. ¿Qué habrá hecho en su vida de juventud para que ahora sus hijos no estén? Uno recibe lo que da, ¿verdad? No me había puesto a pensar así. O sea, no tengamos lástima de nadie. Todos experimentamos. El detalle está en que si una persona se retira de porque ya llegó su momento o porque ya quiere alejarse, pero la persona que se queda puede orar mucho por él y seguir adelante hasta que nos llegue el momento, porque todos vamos a pasar. ¿Qué puedes hacer? Simplemente llenarlos de luz. La luz existe. Entonces, esta es la experiencia que tenemos nosotros. Yo ayer estaba viendo un poco de una bibliografía de el actor el pianista, que ganó, ¿no? Su trofeo ganó. Y veía también el personaje del que hace de Thor, creo, o no sé si es él o el hermano, que se casó con una mujer muy guapa y se ven bien enamorados, tienen 3 hijos. Pero yo no sabía que el pianista había sido pareja de la esposa de este personaje de Toro, el hermano, y que lo dejó. Pero él en el amor, el pianista, le había regalado, como símbolo de su amor, le había regalado un castillo. Pero creo que no le propuso matrimonio, pero la amaba, sus ojos estaban centrados en ella. Pero ella en un momento dejó de amarlo y al año comenzó a salir con este actor. Y el actor de Toro, el hermano, no sé cuál de los dos es, porque son bien parecidos, le pidió a ella que dejara su carrera, porque él iba a ser la única estrella de la familia. Y ella le hizo caso y comienzan a analizar cómo mañana más tarde ella va a empezar a comparar. Este personaje me regaló un castillo como símbolo de su amor hacia ella total. Y como él me pidió renunciar para que él sea la estrella, alumbre. Pero las personas tienen las oportunidades de decidir y después de balancear una cara bonita o un símbolo de una madurez, de una seguridad, que para llegar a comprarme un castillo como símbolo de su amor hacia mí, entonces no balanceé bien. Ya depende de cada uno, ¿no? Yo no sabía de este caso y fíjese, ve, como chisme le digo, ¿no? Un poquito viendo la parte de los chismes de los actores, ¿no?
me sorprendió un montón, ¿no? Porque vi esa película del pianista, no era tan parecido, pero en otro sí. Pero no vi el contenido, ¿no? Que tantas cosas se ven, ¿no? Entonces, María Elena, si en algo sirve, mira los atributos y las virtudes de Dios. Sí, Comienza. sí. Sí, Margarita, muy bien, sí te he entendido completamente. Sí, claro que a mí yo dije un poco difícil porque lo vi al Señor y eso que sigue todo, se ha leído libros, los dos como pareja porque sus hijos están en el extranjero. Y yo también pensé eso, ¿no? Yo dije, pues que también han sido jóvenes, qué karmas tendrán. Entonces la pregunta sería otra pregunta. ¿Qué haríamos nosotros para no pasar por esas situaciones? Porque entonces yo he visto que ellos eran tan puros como pareja, bien entregados, participaban en varias reuniones, leían libros, ayudaban. Y aún a pesar de eso, la señora pasó por cáncer, creo, me parece, a los pulmones o algo así. Entonces, yo digo, Dios mío, después, entonces nosotros tendríamos que aquí purificarnos, dar mucho amor, ¿qué más? No sé, perdonar. Y sí, me agradaría que nos hiciera saber esas cosas, Margarita, porque es muy penoso ver a personas que se separan así, ¿no? En esa forma. Sí, los pulmones representan las relaciones con los padres. La tuberculosis representa una mente que cuestiona mucho a veces a la mamá, la falta de equidad. Yo puedo ser muy buena, donativa, amorosa, todo, pero mi mente no. Mi mente juzga, cuestiona, analiza y es muy así. Entonces, lógicamente viene a agarrar el pulmón a través de la tuberculosis. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo orientaba a una persona, ¿no? Que tenía para respirar los pulmones un poquito afectaditos, ¿no? Y tenía toda la información, pero la persona tenía muy grabado acá lo que le habían hecho, lo que le habían, y seguía. Yo no puedo liberar de repente una salud total si es que yo no contemplo lo maravilloso que fue después. Entonces sigo contemplando lo que me hicieron, sigo analizando y trayendo el pasado y lo meto en mi psiquis. Entonces hay una dualidad ahí en la mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Liberarlo como lo que han escuchado en el testimonio, como lo que yo les he expresado sobre este hindú, este hindú maravilloso, Sanguru, que decía cuando él comenzó a contemplar, comenzó a despertar y comenzó a ver que era co-creador. O sea, comenzó a ver su imagen verdadera como fue implantado y convertirse en el Dios de hacer milagros primero en él mismo. Pero no todos despertamos porque todavía estamos muy pegados al mundo material, al mundo de las formas. Yo puedo tener un viaje y después disfrutar. Yo tuve un viaje hace poco a Ayacucho para comprar mis niñitos, me dijeron que allá tenía que comprarlo. Entonces, la vida me llevó a un restaurante maravilloso, muy rústico. Era sorprendente. ¿Por qué para mí sorprendente? Porque el combinado de piedras, roquitas, el combinado de los productos, del choclo, con las macetitas bonitas, para mí es hermoso de lo que la serranía nos trae, nos da, nos brinda. Y yo eso comencé a grabarlo hasta que me traían los platos y al grabarlo traté de imitar un poco trayéndolo al Día de la Tierra que se hizo acá el sábado y que los invité a todos el sábado aquí en esta casa. Entonces, todo era parecido, no era igual, pero parecido. Y se veía una situación muy hermosa y también puse a mi niñito que había traído, que lo habían hecho
con mucho amor, porque le hicieron su vestimenta, sus botitas, su coronita, y estaba acá cerca de unas velas que las usan solamente para las procesiones en Ayacucho, que son espectaculares. Y cómo la vida me lleva a esa casa donde hacían ese cascarón de velas de choclo y unas coronitas así como rosas. Y yo decía, todo ese conjunto estaba en mi mente. Y la mente para ese día hizo que yo lo trajera, que lo consiguieran. Y era sorprendente lo que tú puedes lograr cuando tú tienes todas las cosas guardadas y los deseos en tu mente y se manifiesta en el mundo de las formas. Y embelleces mucho una ceremonia de gratitud a la tierra. Este año fue así. Era muy maravilloso y mi hijo se recreaba de verme la alegría que tenía de haber conseguido los niñitos, de haber conseguido un retablo de una persona muy maravillosa. Habían cantidad y todos son maravillosos, pero esta persona tenía mucha luz. Entonces la vida te lleva a eso, María, te lleva a conseguir lo que va a ser y lo que va a engrandecer la gratitud a algo. Y era gratitud. Después de haber llovido, pues no lo hice en la terraza del cuarto piso, sino en la terraza del tercer piso, que hay más techo, y lo hice, lo tuve que hacer ahí, ya construí, ya armado todo. Lo sorprendente es que es después de la ceremonia, resplandeció el sol, nos regaló el solcito maravilloso. Y el propósito de esta reunión no solamente era el que vean la gratitud, sino unirnos todos y que se conozcan y salgan más amistad en el grupo, no presencial. Eso es lo que de repente necesitas tener, necesitas abrir eso, María Elena, en tu mente, brindar todo lo bello que tienes dentro de ti al exterior y lo vas a lograr. Pero hay que retirar los implantes que tenemos, difícil, equivocado, así es la realidad, porque hemos leído hoy día, les he transmitido el yo verdadero, lo otro es falso, a pesar de que lo hemos también expresado, terminamos diciendo es falso, es falso. Solamente agarrar el yo verdadero, trabajar con el yo verdadero. ¿Qué haría? En mi caso decía, ¿qué dirías tú, mi padre? Siempre digo, esto dirías, ¿qué harías tú, mi padre? Esto haría. Tú me mandas acá, ¿cierto, padre? Sí. O sea, conéctate con tu Dios interior. Eso es lo que me ha ayudado a mí a avanzar, María Elena, ¿no? Con una disponibilidad de, de tumbar el ego. Cuando se tumba el ego, todo lo logras, todo lo logras. Sí, Margarita, muchas gracias. Sí, te estoy escuchando bien claro y estoy entendiendo perfectamente lo que estás diciendo. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Celi, sí, Marguita, Edgar. Margarita, la verdad que es una charla maravillosa y que nos ayuda a despertar más rápido. Muchas Gracias. gracias, Margarita, muchas gracias. Eso lo vas a acoplar a lo que tienes que practicar, Edgar, ¿sí? Todo se Ya. logra cuando concentras y contemplas. ¿Sabes cómo se contempla a los hijos? Cuando eran bebés. Qué hermoso, qué alegría. Y comienzas a ver las fotos y solamente te concentras en eso nada más. Y al concentrarse en eso, por más que veas distorsiones, no, retíralo rápido y consigue concentrando y contemplando lo bello que son los hijos. Y vas a lograr el cielo, amiguito, ¿sí? Ok, gracias. Sí, gracias, Edgar, sí. Marguita, Celi, ¿sí? Para dar por finalizado nuestra reunión de hoy día. ¿Les pareció? ¿Les ha servido? Acuérdense mucho de hacer la memoria de las virtudes de Dios en ustedes, ¿sí? Somos co-creadores, recuerden siempre. Por eso les he transmitido lo que yo había escuchado de San Gurú, cómo él contemplando logró
eliminar totalmente el dolor inmenso de la fractura del tobillo y cómo también desintegró el asma crónica que tenía. En una hora logró lo que él quería, ¿sí? ¿Sí, Marita? Sí, Marguita, buenas a todo el grupo y a ti especialmente porque siempre nos llenas con esta espiritualidad. Como dicen los antecesores exponentes, nos fortalece, nos abres más. Es verdad, ¿no? Cuando uno va entrando a pocos, tal vez practicando, leyendo la sutra, pero como dices tú, tratando de desterrar al yo falso, que no es tan fácil, al yo verdadero. Sí, he tenido experiencias de alguna vez que me he caído, pero ya estaba ya en esta filosofía y no tan profundamente como cada día quiero aprender y quiero leer más y voy a escuchar, pero sin embargo esa caída fue espectacular y todos pensaron que me podía haber lastimado hasta el cerebro, solamente me lastimé los ojos, pero justo al día siguiente tenía una consulta justo con la oculista, ¿no? Y no era de mayor magnitud. Entonces yo dije, porque inmediatamente lo negué, lo que tú dices, ¿no? Me caí y dije, no me ha pasado nada. Todos se asustaron. ¿Te pasó algo? No, creo que tenía sueño y creo que eso fue y me caí. Y estaba rodeada de muchas amigas en un lugar de atención médica. ¿Cómo no agradecer a Dios? Dije, qué maravilloso es Dios. Me ha ocurrido esto, podría haberme ocurrido en la calle, en otro lugar, y no, rodeada de amistades muy queridas, y los médicos insistiendo en que me llevaran a mi casa, que no podía irme sola. Y como tenía una profesora de Tai Chi que tenía los teléfonos de todas las personas, llamó a los familiares. Es decir, yo me quedé admirada, ¿no? Y verdad, comencé a hacer mi chequeo, sin embargo, los médicos me indicaron, de repente usted le sube la presión, ¿por qué le ha dado esto? Pero fue un síntoma así rápido, que después ya hice todos los exámenes y como me dijo la neuróloga, tenía que descansar y no descansé. Y bueno, a ciertas etapas de la vida uno tiene que guardar un descanso, ¿no? Y yo exigí, pero no tenía nada, ni mi cerebro, ni colesterol, ni no lo que te indican los médicos que hagas, ¿no? Entonces agradecí, yo les contaba a las amigas y me decían, tú estás tranquila y dices que te pareció, sí, es de Dios, le digo, y comencé a verles un poco, ¿no? Porque se quedaban admiradas porque todo el mundo hablaba de esa caída, pues en este grupo, ¿no? El que pertenecíamos y hacíamos el Tai Chi. Pero esa experiencia sí, muy interesante. Siempre me ha servido para poder regular, ¿no? Para autorregularme mis actividades, descansar y proseguir, ¿no? Agradezco a Dios siempre y todos los angelitos bueno, yo siempre hago mis visas, tú sabes, a mis antepasados y a mi hermano y en fin. Entonces digo, yo siempre estoy acompañada, ¿no? Siempre estoy acompañada. Esa es una experiencia muy interesante que me ocurrió hace tiempo, ¿no? Y siempre la valoro. Sí, Margarita, eso te quería comentar. Qué bueno, Marguita, muchísimas gracias. Pero no es necesario despertar con accidentes, Marguita, ¿no? Sí, claro, por eso que de ahí aprendí y le digo a otras personas, ¿no? No es bueno, le digo, porque puede haber ocurrido otras cosas, ¿no? Sí, Margarita, tú tienes toda la razón. Sí, es así. Y lo que hago, sí, siempre es leer la sutra y llevarlo. Inclusive otra experiencia chiquitita es que el tránsito a veces se pone especial y digo, no, todo está bien, y me pongo a leer y de repente la movilidad va por otros lugares, ¿no? Entonces digo, ay, sí, creo que, y pido algo y digo, sí, que sea como tiene que ser y punto. Así es, Marguita, gracias. Muchas gracias por tu exposición y por todos los que están exponiendo, que nos fortalecen, nos ayudan a los criterios, ¿no? De espiritualidad. Gracias, Margarita. Gracias a ti, Marguita. Las experiencias de cada uno es bien importante, ¿no? Pero una de las cosas que yo tengo bien claro es que o despiertas con amor o con dolor. A veces los accidentes yo les he contado 24 de diciembre, ¿no? Y por eso es que me mandaron a Ayacucho. Pero entendí
que a veces uno quiere hacer un montón de cosas en un ratito, pero se ofusca, se cansa mucho. Y si uno lo hace y puede hacerlo todo, hay que hacerlo cantando, riendo, hasta hablando con uno mismo, ¿no? Así como dice mi hijita, hablas tanto, ma, tocas un tema y después te otro, y después me preguntas por el perrito y eso y la risa. Y verdaderamente, ya ves, ahorita me estás hablando de esto, como si el tiempo me fuera muy corto y tengo que aprovechar para expresar esto y esto y lo otro. Y yo me río, ¿no? O sea, ni siquiera me afecta si no me río, porque sí pasa eso, ¿no? Así que también el andar también, a veces estamos apurados, tengo que hacer, y la hora, estamos viendo la hora, por eso me ven, yo ni uso reloj. He tenido un montón de relojitos, ni uso reloj para no estar mirando la hora. Disfruto, disfruto cada cosita que hago, disfruto, disfruto, disfruto. Y me avisa, el tiempo me avisa, porque me despierto como un relojito y no tengo relojes en el cuarto. Y me despierta y me levanto a la misma hora. Es sorprendente, sorprendente. Así que gracias, Marguita. Si alguien más desea aportar, ¿sí? Gracias, hermana, por la charla maravillosa, como siempre. Hay que practicar, hermanita, ¿sí? Practicar y Así practicar. es. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bendiciones a cada uno. Buen provecho. Gracias, María Elena. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Margarita, María Elena, Mariluz, Ani, muchas gracias. Isabel, muchas gracias. Celi, Milagros, Florinda, muchas gracias. Bendiciones, Meche, muchas gracias. Vean el YouTube. Escriban lo que necesitan escribir y vamos practicando hasta la próxima semana, ¿sí? Gracias, Margarita. Chao. Muchas gracias. Señorita. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. ¿Sí, mamita? Ahorita te miro, ¿sí?